musical. Ahora, bueno, el espacio del mate. Hoy vamos a hablar sobre la bombilla. Bueno, acá estamos con el profe. Sí, Agustín, hoy tercer capítulo, porque es como que Sí, lo dividimos este espacio del mate en capítulos. eh, y hoy vamos a hablar de la bombilla, que es un utensilio, digamos, parte, digamos, de todo lo que significa el mate. Comenzar diciendo que en los pueblos originarios, el tipo de cómo la ingerían a la, a la yerba mate, era primero, se acuerda que hablábamos de que la comían como si fuera una hoja de coca, sí. era como, entonces era una forma eh, de ingerirla muy rudimentaria. Después se preparó como en una especie de té y dice que se la filtraba entre los dientes, o sea, para que no tragar la hoja. Claro. Eh, Hasta que después aparece como una alternativa ya más sofisticada, digamos, en la evolución de la técnica de consumirla, que se la comenzó a tomar con pequeños cañas, con como un tubito, digamos, Claro. que es lo que dio origen a lo que hoy conocemos como bombilla. Eh, que ese es un modo ancestral, digamos, original que tenían, que era como una caña hueca, que ahí se tomaba. Y se habla también de que primeramente se usaba la caña de manera sola y después se hacía como una especie de filtro en la punta para que no pasen ya directamente ningún tipo de hoja y solamente consumir el líquido. Muy similar a la bombilla actual, digamos. Claro. Ve que hay unas que tienen como, son redonditas en la punta. Sí. Eh, Son como unas predecesoras de las bombillas actuales, ¿no? claro. Y después, eso por supuesto que hacía, aumentaba la velocidad al momento de consumirla. Y se cree que los españoles, los conquistadores, se resistieron mucho al uso de la bombilla, que utilizaban una especie de, como una cuchara, o sea, hacían la infusión como en una taza y con una cuchara sujetaban y para que no se vaya la hierba, al no tragar la hierba y solamente tragar el líquido, eh, que yo lo tengo anotado acá, que se llama un apartador. Era como una especie de cuchara chiquita, digamos, de metal. Y después ya seguramente se dan cuenta que era mucho más práctico el uso de una bombilla de metal y ahí donde aparece lo que hoy conocemos como estas bombillas. Claro, las bombillas de metal en la actualidad. Eh, bueno, ahora están mucho más ya tienen decoraciones, se le da incluso belleza y distintas formas tienen también. Eso sí, eso es importante, Agustín, porque eso hizo que la bombilla dejara de ser un elemento, digamos, que fuera solamente un instrumento para ingerirla y se transformó en algo que tenía que ver ya con lo estético. Claro. Como dice usted, hay diferentes tipos de bombillas con detalles, eh, y la idea que se toma de bombilla es que hace referencia a la bomba de agua que sube, que es un elemento, de ahí viene el nombre de bombilla. Al ser chiquita, se lo utiliza así, pero la idea viene tomada de como si fuera una bomba, con las bombas que se suben agua hoy, por supuesto antes eran diferentes, pero ese era el sentido, es decir, que eleva el agua y de ahí viene el nombre de bombilla. Claro. Eh, por ejemplo, algunas regiones, como tengo anotado acá, como Brasil y Paraguay, la denominaron Mombilla o Mombillape, que ya de ahí venía el nombre. Pero los conquistadores fueron quienes hicieron esta similitud entre la bombilla con la bomba para subir agua. Es decir, nosotros chupamos y sube el agua. Eh, y bueno, un poco eso, lo que usted decía, Agustín, creo que es fundamental porque con la llegada de los españoles y después las familias, digamos, más pudientes ya en nuestro continente, eh, aparece acá fundamental la clave, la aparición del artesano, que era quien hacía bombillas a pedido
con diferentes tipos de metales, de acero, de cobre, de lata, de alpaca, hasta que aparece la bombilla de plata y de oro, que en realidad el material con el que se hacía la bombilla dependía del poder económico de cada familia. Claro. Los más pudientes, digamos, tenían las famosas bombillas de plata, y que algunas tenían la parte del pico, que era de oro, y después aparte los diferentes tipos de metales. Que eso también dice que en la antigüedad, cuando estaba la caña como bombilla, ya también se la decoraba con una especie de cueros, con trenzados. O sea que la idea de decorar la bombilla ya venía también de los guaraníes, que fueron los primeros, que son las que se llaman bombillas ecológicas, son las de caña. Yo tengo una de caña. Bueno, por supuesto que son mucho más frágiles también, no duran nada, Claro. se rompen. A mí me surge por ahí una pregunta. ¿Por qué se tapan las bombillas? Muchas veces es algo que, bueno, nos pasa por ahí a todos, ¿no? Sí, bueno, depende de muchas cosas. Creo que depende del cebador en primer lugar y del que toma también, porque a veces el que toma ve como que tiene esa onda de querer mover un poco la bombilla, Sí. y ahí ya puede generar. También otro de los factores que pueden hacer que se tranque o no es la hierba, según el tipo de hierba, y también según cuándo coloco la bombilla dentro del mate, que es lo que dentro de lo que tenemos acá nosotros Claro. anotado. El polvillo, ¿no? También puede causar que se tranque, ¿no? Sí, otra cosa que me parece que también es bueno, cómo ha cambiado la bombilla en el tiempo. Usted ahí en un libro que estábamos ahí veíamos los diferentes tipos de cómo ha ido cambiando la forma de la bombilla. La bombilla tiene tres partes: el pico, por donde uno pone la boca, digamos. Después tiene el cuello, que es todo el caño, ¿no es cierto? Y después el filtro, que es la última parte, Claro, sí, o paletilla. Bueno, tienen diferentes nombres. Bueno, esas tres partes que conforman la bombilla han ido cambiando en relación al material, a la forma. Se cree que muchas veces el cambio o cómo fue modificándose era para mantener también el calor del agua cuando uno tomaba, para que no esté muy caliente. Entonces, como que ves, estas bombillas son como más chatas en la punta, Sí. en el pico, para que no sea un caño directamente redondo y uno es más caliente el agua, digamos. Claro. Eh, y por supuesto también todo ha ido cambiando: el filtro, el pico y el cañito, digamos, que es el cuello de la bombilla, que es la parte más larga, que es donde usted decía que llevan apliques. Sí, la parte decorativa. Decorativa. Entonces el artesano era clave, digamos, era una figura fundamental en estos casos, porque era quien, bueno, ha pedido. Si usted quería que una bombilla tenga algún logo en particular, algún escudo, alguna, no sé, hoy por ejemplo letras. Bueno, esta bombilla que tengo acá yo tiene un grabado, o sea que hoy, Claro. pero antes tenían como un decorado, venían con diferentes cosas. Y que también, otra cosa importante, Agustín, es el pico de la bombilla, que es por el tema de la higiene, que es fundamental. Por eso se fueron también teniendo en cuenta los materiales con los que se usaban, la forma que sea anatómica para la boca, para los labios, y que es una de las partes más importantes de la bombilla, porque es la parte donde todos toman, digamos. Claro. En cambio, los otros no tienen contacto con. En cambio, el pico sí, o sea, que es como también una de las partes más sensibles, podríamos decir. Claro. Bueno, muchas veces cuando compartimos mate también, Claro, justamente. exactamente, ahí está. En el compartir los mates, el cuidado de la higiene, o sea, se fue pensando también, la bombilla fue evolucionando en el tiempo en cuanto a los materiales, a la estética. Claro, fue evolucionando de distintas Claro, maneras. para hoy quizás las bombillas estas que vemos actualmente. Después estuve buscando yo en internet, aparece el mate pipa, que es un mate que viene con una bombilla lista, ya incorporado. Sí, había escuchado el mate pipa. O sea que esa bombilla no se mueve, Claro. la fija ahí y es como una pipa justamente
Eh, bueno, esos son datos importantes. Otro dato importante, Agustín, me parece que es cuando aparece la bombilla de plata con oro, digamos, combinando los dos materiales, y como muchas veces las familias pudientes utilizaban este tipo eh, Eh, de... Ahí viene la... ahí llegó la Sí, la invitada. invitada. Eh, este tipo de bombillas fue cambiando. Dice que las familias de los españoles cuando llegaron, lo que hacían era, no cebaban ellos, por supuesto, tenían una esclava o un esclavo Claro, que era quien se dedicaba a cebar mientras en las reuniones, y la intención era ostentar, digamos, todos los elementos del mate, la bombilla, qué sé yo, el mismo mate, para claro, ver, digamos, para mostrar a la sociedad que eran de una clase pudiente. claro. Entonces, Bueno, un poco también como lo que pasaba con los mates de plata, ¿no? claro, claro que es un símbolo de poder adquisitivo, digamos. Claro, Entonces, eh, eso era importante en las reuniones, se utilizaba que las familias pudientes se reunían a tomar mate y venía una esclava quien estaba encargada de ese mate. Ellos no tocaban nada, o sea, la esclava claro. se va y invitaba los mates. Eh, bueno, esas son algunas curiosidades. Usted tiene ahí también algunas, Agustín. Sí, bueno, a mí, ¿cómo podríamos elegir la bombilla? El tema de la elección de la bombilla creo que es algo bastante importante que seguramente muchos se plantean a la hora de armarse un mate, ¿no? ¿Cómo elegimos la bombilla? Porque Hay hay, como, hay claro, distintos materiales, distintas claro. formas, Yo creo que en primer lugar, según el bolsillo. tamaños. Bueno, sí, también, Sí, obviamente. claro. Y claro, bueno, según también la estética o cómo quede, según el mate que uno tenga, por supuesto los materiales. A mí me ha dado la sensación, por ejemplo, yo he tomado mates alguna vez con bombillas que parecían que las bombillas estaban en el fuego, la ponían en el mate y te lo invitaban, o sea, te quedaba pegado, hervía. Claro. Y después como que hay bombillas como que son más, como que amortiguan el calor, me parece. Disipan mejor el calor algunas Claro, bombillas. entonces es como que, Un no tema sé, importante también a la hora de elegir la bombilla. claro, es clave. También el tamaño, hay bombillas como que son muy, muy grandes y otras son como más chicas. Bueno, creo que es un tema bastante de gustos, entonces, ¿no? Algunos. Totalmente, Y también sí, del mate con el que lo vayan a tomar, porque hay algunos mates que son más grandes, otros más chicos, y sí, la bombilla se tiene que adaptar un poco al mate, ¿no? sí. Después tiene usted ahí, Sí, bueno, el tema de que cada cuánto tiempo se debería limpiar la bombilla, eso es clave, ¿ves? la verdad que sí, no. Yo soy de los que, o sea, hay diferentes tipos de limpiezas también, ¿ves? Como hay limpiezas como más profundas y después hay limpiezas como más así, Claro, una, digamos, del momento. Rapidito limpiamos, qué sé yo, y si una no limpieza después más superficial, más digamos. superficial. Sí, yo una sola vez hice una limpieza profunda, pero bueno, como yo no tengo paciencia, lo terminé abandonando. Que era ponerla en una olla con, no sé si era bicarbonato, tenías que dejar que hirva el agua, bueno, hierva el agua un buen Claro. rato y porque Eh, aflojaba las bacterias, que sí. claro, eso es, me imagino que para eliminar el olor, las bacterias, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y bueno, la verdad, como usted cómo limpia las bombillas. Yo, por ejemplo, siempre que termino de tomar un mate le doy una limpieza superficial, se podría decir. Claro, claro. Pero la profunda no, No, yo una sola vez intenté la una profunda, sola vez. pero claro, como no tengo paciencia, no insistí más en la profunda. Directamente me empecé a quedar con la superficial, que creo que es la que todos hacemos. Sí, Pero está seguramente. recomendado creo que cada 10 días limpiarla así con agua hervida y con bicarbonato, creo que era, o vinagre, no Claro, recuerdo bien. Y ahí como que el agua después quedaba media verde, claro, es porque claro, se afloja. creo que bicarbonato era. Pancho hace así, Sí, con bicarbonato. Con bicarbonato, bicarbonato lo claro. hace. Sí, se Pancho sí. ponía la olla y la bombilla y el agua que tape la bombilla. Un buen rato. Claro, un Sí, buen un rato. rato que... ¿Cada cuánto lo haces vos, Pancho? Y depende, cada 2 meses, a ver. Depende, bueno, cada 2 meses Sí, dice. sí. Tiene otra.
No, eso es lo que yo tenía más o menos. Pero el tema, bueno, de la limpieza, Sí, es clave. por ahí, claro, limpiarlo de vez en cuando me parece, o sea, yo lo voy a intentar alguna vez, capaz en un mes o por ahí, porque cada 10 días, Sí, otro que estoy viendo ahí en el machete sí. es si cuando la limpiamos la cepillamos o directamente la ponemos. Ah, Hay Pancho que usted es un limpiador como ya más limpiadora experto de bombillas. claro. Usted la cepilla, la bombilla o directamente la pone ahí, después se afloja y después la seca. No, más que nada porque tiene a la punta chata, no es el cepillito. Claro. Claro, El cepillito es bien. más como para un tubito. Sí. Y otra cosa, vi que vienen unos filtros para bombillas. Sí, ¿Los vio sí. usted? Eh, no sé. Yo tenía un filtro antes para bombillas, pero después se lo saqué porque más que nada nunca se me tapó el mate, entonces no me Se terminó dio cuenta, haciendo claro. falta. Pero bueno, un Pero poco, sí, es eso por supuesto que hay que aclarar que esto es, nosotros lo sacamos de internet o de algunos libros, el mate de Javier Chica y Agustín ahí de acá Martín, la yerba mate, mitos, verdades y chamullos de Martín Martín Gómez. Gómez, sí, como para tratar de justificar de dónde sacamos bueno, esta información también muy Claro, general, digamos, eh, que damos. Yo me quedo, lo que más me llamó la atención a mí es cómo la bombilla, por supuesto el mate también, pero la bombilla, cómo pasó de ser un elemento que servía para tomar el mate a ser un elemento que marcaba la diferencia de clase entre el que tiene y el que no tiene. El tipo que podía hacerse una bombilla toda de plata y oro, con algún escudo, con algún detalle, y el que tomaba con una bombilla, digamos, más claro, económica. Eso me llama mucho la atención, como un elemento que parece tan simple y que no tiene ningún tipo de significado más que ese, que ser un elemento claro. para ingerir, se convierte en ese elemento de que marca la diferencia, y no solo eso, sino también que un esclavo esté cebando mate me pareció muy como fuerte. Claro, bueno, un Tener a poco. alguien como exclusivo para que te... Bueno, muchas veces por ahí siempre está el que ceba mate en el grupo, pero un esclavo quizá Claro, fue claro, tipo, claro, sí, de verdad que sí. tuvo una evolución bastante interesante la bombilla. Pasó de ser bueno, una simple caña para ingerir lo líquido de esta infusión a una pieza elaborada de metal que Claro, diferenciaba clase claro, con alguien que ceba mate personalmente, o sea, con bueno, un esclavo mencionaba usted. claro, sí, la verdad que eh, esto que parece así tan simple, que nosotros acá tratamos de ponerle contenido al programa, eh, es como interesante también, ¿o no? ¿Te Sí, parece a usted? A mí sí, me tiene gusta. una, bueno, me sorprendió un poco la evolución más que nada, más que nada porque se le dio como este valor que diferenciaba clases sociales, pasó de ser algo súper simple a algo mucho más elaborado y con otro valor incluso, Claro, la claro. bombilla. O sea, los españoles que se resistieron a la bombilla fueron los que después la utilizaron para Claro, decir, mira, yo sí, tengo una bombilla más cara que la tuya o la claro. del vecino. Así que bueno, eso es todo y eh, esperamos para la semana que viene tener otro capítulo de Espacio del Mate.